sencillo, tal y como soy, tal y como tú eres. Así nos ha amado. Así, en esa esencia, en esa sustancia, entregó a su Hijo unigénito. Dile, Señor, en esta noche, dile, Señor, gracias por tanto de lo que no merecía. Así, gracias por tanto de aquello que no merecía. Gracias que tú me lo has dado, Señor. Tú me lo has dado. Sí, amado Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que es Cristo Jesús. Gracias. Sí, amado Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón, amado Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, hoy, Señor, declarar tu palabra, Señor, tu palabra cantada, Señor. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús los ministros de la palabra cantada y te damos gracias por ello, Dios. Y te agradezco por toda la comunidad, Señor, que hoy está aquí porque así a tú le placiste, Señor, que hoy estuviéramos aquí delante de tu presencia, exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre, porque nos amaste tanto, Señor, y hoy por eso estamos agradecidos contigo y te agradecemos por todo, Señor, aún por las situaciones difíciles que pasamos, Dios, porque tu propósito es que te exaltemos y te glorifiquemos, Señor. Y las cosas que nos suceden, quizás nos pasan situaciones difíciles, pero no es un por qué, sino un para qué, Padre, porque tú tienes un propósito, Señor. Tú estás, dice que el que comenzó esa buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará, Señor. Y para perfeccionarla necesitamos pasar por situaciones las cuales son para Él hacernos ver el camino correcto que debemos seguir, Dios. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, buenas noches. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Hoy quiero continuamos con la serie que estamos llevando en este mes de mayo, que es un énfasis muy especial que se llama Sexualidad en Cristo. Pero quiero dejar una reflexión hemos mirado muchos temas. Ya estamos en el epílogo del mes de mayo y hemos estado caminando sobre este tema, pero este tema tiene muchísimo que decir. Y hoy les decía que quiero dejar una reflexión. Esa reflexión es sobre que nosotros como pareja, ¿quiénes son parejas aquí? ¿Tienen esposo? ¿Tienen esposa? Nosotros como pareja somos los primeros que tenemos que identificar. Y yo lo hablo por mí porque realmente tengo 47 años de ser casado y tengo 3 hijos. Pero hasta donde yo me recuerdo nosotros nunca nos hemos reunido para hablar de este tema realmente. Entonces mi reflexión es, si yo nunca me reuní con mi esposa para hablar de este tema, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Hoy en Cristo es que nos trae esa reflexión para poder nosotros verdaderamente actuar conforme al propósito de Dios, porque realmente vino la tecnología y hoy los muchachos saben más que nosotros, los niños saben más que nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy adoctrinando a los niños y enseñándoles sobre la sexualidad? La tecnología. No es que la tecnología sea mala, no estoy diciendo eso. La tecnología es buena y la palabra dice que nosotros tenemos que recibir lo bueno y desechar lo malo. Entonces sabemos también, tenemos que aprender a saber qué es lo que nosotros vemos,
a través de la tecnología, si nos conviene o no nos conviene. Bueno, entonces hoy continuamos. Hoy el tema que tenemos para este día, el título es la sexualidad de acuerdo a los diseños divinos. La Biblia presenta la sexualidad como un regalo divino diseñado para el placer, la unión y la procreación. Dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, se enfatiza la pureza sexual, la fidelidad conyugal y el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Es muy importante, porque esto es un diseño divino, un diseño de Dios. Fuera de los diseños divinos de Dios, el sexo pierde su propósito, porque fue creado para ser disfrutado y dentro del compromiso matrimonial de por vida. Dios lo diseñó desde la eternidad para ser disfrutado dentro del matrimonio. Les decía que de por vida, porque quizás nosotros aquí hemos escuchado una frase cuando nos casamos y dice hasta que la muerte los separe, pero es una frase que tiene mucho que ver, porque la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe. ¿Qué? Entonces, ¿quién fue el que unió en esa pareja desde el principio? Dios. Y dice que lo que Él unió no lo separa el hombre. Nosotros no podemos separarlo. Simplemente que nosotros muchas veces no esperamos el tiempo de Dios, y muchas veces por nuestra calentura quizás nos adelantamos a las cosas y realmente no dejamos que sea el Señor el que traiga esa pareja que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos no vivir tan acelerados. Estamos en un mundo tan acelerado que se acelera por nada. Y vamos a mirar una cita bíblica en Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí miramos esa unión que fue hecha desde la eternidad, y la miramos cuando miramos a Adán. ¿Qué sucedió con Adán? Adán fue creado en la eternidad, pero cuando Dios creó a Adán, creó también a Eva. Por eso no podemos decir, no, es que Dios creó a uno primero, fue primero Adán, no, Dios los creó a los dos. Lo único que hizo Dios fue sacar a la mujer de donde Él la había creado. Entonces, por eso es una unión que viene desde la eternidad. Y cuando nos unimos en matrimonio, volvemos a ser una sola carne, conforme al diseño original de Dios. Una unidad no solo física, sino también ¿qué? Espiritual. Es algo extraordinario. Por eso Pablo dice que es un misterio muy difícil de poder nosotros recibir. Y en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Necesitamos honrar el matrimonio, necesitamos honrarlo. Quizás nosotros pensamos muchas veces que es que tenemos que casarnos. Sí, es un pacto, pero que se ha hecho aquí, un pacto que han hecho los hombres. Pero la unión de una pareja, cuando nosotros nos unimos con una pareja, quedamos esposados. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Sino que se ha hecho otras ceremonias aquí que no es que sea malo, está bien,
porque hay un pacto también que se hace ahí y concuerda mucho con el pacto que Dios, cuando Dios dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces dice en Hebreos 13:4, honroso sea todos el matrimonio. Necesitamos honrarnos nosotros como esposos. Dos de los pecados por los cuales nos exhorta el Señor es la fornicación y el adulterio. En el Antiguo Testamento, por causa del corazón de los hombres, Moisés tuvo que dar carta de divorcio. ¿Pero por qué? Porque por el corazón duro de los hombres. Dice que en el principio no fue así. Dios no lo hizo así. Fue por causa del hombre. Él dice que si un hombre, ahora Jesús nos dice que si un hombre mira con malas intenciones a una mujer, ¿qué pasa? Ya adulteró en su corazón. Entonces ahora es más serio la cuestión del matrimonio. Y uno bueno, decimos que ese es el adulterio, el pecado, uno de los más, porque rompe el principio establecido por Dios desde la eternidad. Cuando Dios creó al hombre de una vez con la mujer. En Mateo 19:4-12, vamos a ir un versículo un poquito largo, pero quizás dirán, pero ¿por qué esos versículos tan largos? Lo que sucede es que estoy aprendiendo a que la palabra que me inspire el Señor no sea cortada, sino que sea completa. Dice Mateo 19:4-12, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿qué? El hombre. Ahí está el pacto. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Pero viene algo más. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, una causa, fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No se sintieron bien los discípulos. Si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Entonces él les dijo que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, lo que significa es que el matrimonio no es para todos, no es para todos los hombres, ni para todas las mujeres. Por eso no se preocupe, hay que orarle mucho al Señor, porque si nosotros, el Señor nos trajo, pero no para procrear, pues, ¿qué podemos hacer? Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron así mismos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Realmente en ese tiempo ellos no podían recibirlo, porque realmente el reino no había venido todavía a nosotros, no se había manifestado. Entonces miramos que dice que hay eunucos que nacieron desde el vientre, o sea, ellos son los que vienen ya para no tener ni esposa ni hijos.
hay eunucos que los hicieron los hombres. ¿Y cómo hicieron los hombres? Porque eran los reyes que castraban a los hombres para que cuidaran las doncellas. Y hay eunucos que fueron hechos, que se hicieron a sí mismos, dice, se hicieron a sí mismos. ¿Será que los que se hicieron a sí mismos por causa del reino estaban dentro del plan de Dios? No, porque se hicieron a sí mismos, ¿sí? Se hicieron a sí mismos. Entonces, esos son aquellos que han hecho un voto de castidad, pero realmente no es fácil. Cuando no están dentro del propósito de Dios, ese voto de castidad no van a poder soportarlo. Entonces, por eso en estos tiempos se mira que hay muchos que han hecho sus votos, pero no han podido cumplirlos. Este pasaje nos muestra cómo Jesús enfatiza la unión indisoluble del matrimonio. ¿Qué es indisoluble? Es que lo que Dios creó no lo separa el hombre. Desde la creación nos hace una advertencia clara: no hay términos medios, es varón y hembra, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así de sencillo. Y les dice que hay una causa por la que puede invalidar el matrimonio, que es el adulterio. Ese es un mandato establecido por Dios desde el principio, y deja claro que el repudio a la mujer no fue idea de Dios. Al ver Jesús que sus discípulos se sorprendieron de escucharlo cuando les habló de esta situación, les aclara que el matrimonio no es para todos, como les decía, sino para aquellos que lo reciban. Les aclara que no se trata de nosotros, sino que se trata ¿qué? Porque es un don de Dios, se trata de Dios, porque Él lo estableció desde el principio, desde la eternidad. Volviendo a los diseños divinos de Dios sobre la sexualidad, miramos en Proverbios 18 y 19, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí hay algo muy extraordinario. Por eso también hay un proverbio que nos dice que cuando el hombre consigue esposa, consigue el bien. O sea, es lo contrario a lo que el mundo habla del matrimonio. El mundo hoy habla demasiado mal del matrimonio, pero realmente eso tenemos que dejar que ellos hablen, porque realmente ellos no conocen de Dios. Nosotros hemos conocido de Dios y podemos, si es la voluntad del Señor, poderles enseñar lo que el Señor hoy nos está enseñando. Entonces dice que sea bendito tu manantial. Es como un manantial que tenemos nosotros, y no para mientras que nosotros estamos en la luna de miel. No, es un manantial para siempre, dice, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias se satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate. ¿Cuándo? Siempre. Es para siempre. Por eso les decía que nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor para que no sea de nosotros lo que nosotros decidimos. Hoy en Cristo nosotros no podemos decidir por nosotros. Si yo le digo al Señor que se haga tu voluntad y que Él me guíe mi vida, yo no tengo decisión, porque le entregué la decisión a Él. Entonces, ya que nosotros nos opongamos y que decidamos hacer las cosas conforme a lo que nosotros, es otra cosa. Aquí se aclara que el gozo y el placer sexual dentro del matrimonio, la satisfacción tiene que ser mutua, en unidad, porque cuando no entendemos este principio, muchas veces nosotros actuamos de manera egoísta, buscando simplemente nuestra satisfacción y sin tener cuidado con la pareja.
Pero cuando seguimos la dirección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos permite reflexionar y reconocer muchos errores que nosotros cometimos en el pasado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entender hoy lo que el Señor nos está hablando. En 1 Corintios 7, del 3 al 5 dice: el matrimonio, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os engañéis, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros el uno, para que no os tiente el maligno a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es, lo que nos muestra la palabra es que tanto el esposo como la esposa tienen responsabilidad el uno con el otro en la área conyugal, no como una imposición, sino como una entrega voluntaria basada en el amor y la unidad. Uno de los libros donde nos habla más el Señor a través de la Biblia sobre el amor de esposos es el libro de Cantares. Es un libro poético, escrito por un rey que lo tuvo todo, que vivió muchas experiencias, todas las experiencias habidas y por haber, y al que Dios le otorgó sabiduría como a ningún otro hombre aquí en esta tierra. Sin embargo, todo lo obtuvo en tipos, sombras y figuras. Dios nos muestra que Él ha colocado límites, pero el hombre natural no tiene límites, es insaciable. Y llega un momento en que Dios lo deja seguir su propio camino, porque Dios no se va a oponer a lo que los que no conocen de Él quieran hacer. Estamos hablando de Salomón. Salomón tenía oro, mujeres, sabiduría, fama, poder, autoridad, pero al final la conclusión que él mismo da es que todo es vanidad. Entonces de nada le sirvió todo, y así es el mundo. El mundo parece un globo. Quieren inflarse por encima de lo que sea, de los hombres, de todo, pero a la final se desinflan y quedan en nada. Entonces, así es, esa es la naturaleza del hombre sin Dios. ¿Por qué? Porque a la final nada de lo que nosotros poseemos aquí nos llevamos, así como llegamos nos vamos. En cambio, en el reino al cual fuimos trasladados, encontramos una verdad. Si miramos atrás, estábamos nosotros muertos, y un muerto no tiene conciencia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio vida, una vida nueva. Ahora entendemos que nunca estuvimos verdaderamente vivos, sino muertos en otro estado. Y esta vida que ahora tenemos no nos pertenece tampoco a nosotros, porque le pertenece a aquel que nos compró allí en la cruz del Calvario. Le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si miramos en 1 Corintios 6, 15 al 20, nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo es nuestro cuerpo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vemos algo tremendo, que hoy nosotros
tenemos que tener especial cuidado en esa parte. Nosotros nos unimos al Señor, entonces somos ¿qué? Un espíritu con Él. Dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy de vosotros, no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos que glorificar al Señor, porque hoy tenemos que ser muy conscientes de que nosotros ya no nos pertenecemos. Y si Él es el que guía nuestra vida hoy, entonces nosotros ese poder de decisión ya se lo hemos entregado a Él. A través de estos versículos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos exhorta a huir de ¿qué? De la fornicación. Dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Debemos vivir con una conciencia limpia, porque ahora no es nuestra conciencia sino la de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. En 1 Tesalonicenses dice, del 4 al 5, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí y ahí nos muestra una diferencia entre nosotros que conocemos de Dios y aquellos que no conocen de Él, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. En el libro de Proverbios el Señor nos hace una exhortación. En Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Aquí vemos claramente que el adulterio destruye al hombre desde adentro, rompe su alma, corrompe su alma porque actúa sin entendimiento y sin conciencia. Hoy entendemos que las relaciones sexuales, según la Biblia, son una unión espiritual profunda y sagrada, diseñada para el matrimonio, donde dos personas se convierten en una sola carne. Este acto crea un vínculo intenso y representa un pacto que refleja la unión de Cristo con la iglesia. Fuera del matrimonio se convierte en inmoralidad, porque daña la integridad espiritual. Hay un versículo en Levítico 18:22 que nos habla el Señor hoy. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aquí encontramos una clara prohibición sobre la sexualidad, fuera del diseño divino. En el Antiguo Testamento esto estaba bajo juicio de muerte, y por eso Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y si miramos en Romanos 1:26 al 29, nos dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se da cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí vemos que Dios los entregó porque fue una decisión que ellos tomaron. Dios no se va en contra de nuestras decisiones. Él nos dio libertad. Su palabra dice que delante de nosotros está la vida y está la muerte. ¿Y qué pasa? Nosotros somos los que decidimos escoger creerle a Dios o no creerle. Pero hay algo muy importante, que es que Dios no se desgasta cuando el hombre mete la cabeza y quiere hacer lo que él quiere. Dios no se desgasta en eso. Dios los deja, por eso dice, los dejó que hicieran. Si miramos en 1 Samuel 8:7, dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Miramos aquí algo muy importante, que es que Samuel no durmió una noche orándole al Señor porque el pueblo había desechado a Dios. Y si miramos, Dios no se desgastó por eso. Hoy nosotros nos encontramos en un tiempo muy definitivo, decisivo para nuestro país, para nuestra nación. Y muchas veces nosotros nos desgastamos, pero realmente Dios ya tiene todo preparado, porque Él dice que todas las autoridades son colocadas por Él. No hay autoridad que no ha sido escogida por Él. Y si miramos en 1 Samuel 16:1, dice: dijo Jehová a Samuel otra vez: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Estemos tranquilos y agradezcámosle al Señor. El Señor tiene a Colombia en su corazón. Él ya se ha provisto de rey. Amén. Entonces tenemos que agradecerle a Él. Aquí vemos la preocupación de Samuel. Primero, porque el pueblo de Israel había dejado a Dios para que no fuera rey. Y después porque después Dios dice que se había provisto de un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué sucede? Mientras que Samuel estaba preocupado, llorando, orando, Dios ya había tomado la determinación, había encontrado un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué dice? Ya. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él va delante de nosotros. Nosotros nunca vamos adelante de Él. Él va delante de nosotros. Entonces, lo único que necesitamos es agradecerle al Señor, darle gracias, porque Él sí conoce el corazón de todos los hombres y sabe quién merece y quién no merece estar ahí. Y la gloria y la honra es para Él. Amén. Ahora hay una cita bíblica de la cual se pegan muchos hombres como una excusa para ser infieles con las mujeres, y dicen que a los hombres les corresponden 7 mujeres. Y realmente sí, la palabra lo dice, pero no porque la palabra lo diga es que así es. Eso lo encontramos en Isaías 4:1. Echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo.
diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Si miramos el contexto, allá en el pueblo de Israel nunca llevaban a las mujeres a la guerra. Y si miramos, si el ejército tomaba una población, ¿a quiénes mataban primero? A los hombres y a los niños. Todas las mujeres quedaban, pero lo más especial era que las mujeres quedaban con recursos, ¿sí? Porque heredaban de sus padres, de sus abuelos, de sus papás, de sus esposos, y tenían esposos. Por eso aquí le dice: nosotros no necesita que nos dé ropa, no necesita que nos dé comida, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos. Lo único que ellas querían era que quitar el oprobio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el pasaje nos habla del oprobio? Porque en el contexto antiguo de Israel, la falta de hijos y esposo era considerado una deshonra para las mujeres. Parece que fuera lo contrario, ¿sí? Porque ellos, viendo que las mujeres, era más la población de mujeres que de hombres, más sin embargo les colocan una cuestión ahí de que eran deshonradas por el hecho de no tener esposos y de no tener hijos. Y entonces ellas, ¿qué ocurría? La desesperación de ellas por quitarse ese oprobio, ¿sí? Ellas se unían, por eso los reyes tenían 1000 mujeres, por eso, y muchos tenían muchas mujeres, pero no era consecuencia de que eso era propósito de Dios, no, era consecuencia de la guerra, y eso no es para nosotros hoy. Y hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo, el Señor nos ha hecho conscientes de hacer su voluntad. Y cuando somos conscientes de hacer su voluntad, como les decía, no tenemos poder de decisión, porque yo le digo al Señor: hágase su voluntad, y si Él es el que vive ahora y me guía, Él es el que lleva el control sobre mi vida. Entonces, el poder de decisión lo tiene Él, porque la decisión de hoy es Cristo, a quien hoy le pertenecemos nosotros, porque Él nos compró, como veíamos, con un precio de sangre. Y Él nos ha llamado aquí a vivir en libertad, pero no podemos usar esa libertad como libertinaje. No podemos venir a la congregación con malas intenciones ni con palabras de doble sentido, porque Dios nos llamó a vivir ¿en qué? En santidad. Si miramos en 1 Corintios 9:10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro que eso no es para nosotros. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces miramos aquí que se nos advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios, incluyendo los fornicarios y los adúlteros y otros pecados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para concluir, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos exhorta a vivir conforme a los diseños divinos. La iglesia que Él viene a buscar es una iglesia que es sin mancha y sin arruga. Debemos permitir que Cristo crezca en nosotros cada día en gracia y en conocimiento, hasta que sea formado en nuestros corazones. Él está perfeccionando su obra en nosotros. Y nuestra convicción debe ser caminar en el Espíritu, viviendo conforme al diseño divino del Creador, hasta alcanzar la plenitud de aquel que es todo en todos. Entonces, esta era la palabra que hoy el Señor
ha impartido. Vamos a agradecerle al Señor. Amado Señor, te queremos agradecer, Dios, por esta palabra, Dios. Gracias te doy, Dios, porque sé que eres tú, Señor. Yo simplemente soy un instrumento. Te agradezco, Señor, por la confianza como instrumento, Padre, de poder, Señor, impartir tu palabra, Señor. Sé que muchos lo merecen mejor que yo, pero a ti le placiste, Señor, y la honra y la gloria es para ti. Oh sí, Padre. Porque como te he dicho, mi Señor, no me quiero quedar ni con lo más mínimo de tu gloria, Señor. Oh sí. Te quiero agradecer de todo corazón, Padre, porque eres maravilloso, Señor. Eres bendito, Padre. Te santificamos, Padre, te glorificamos, te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Dios, con todo, Señor. Estamos agradecidos aún por lo que tú vas a hacer este domingo en nuestro país. Es definitivo, Padre, para nuestro país, pero sabemos que como iglesia, como cuerpo de Cristo y como hijos de Dios, nos unimos, Padre, en oración, en un solo sentir, como un solo hombre, Señor, para agradecerte porque tú tienes todo bajo tu cuidado, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, te damos muchísimas gracias. Cubrimos en oración en el nombre de Cristo Jesús todas nuestras familias extendiendo donde quieran que se encuentren, Dios. Respáldalas y guíales. Y así como un día, Señor, lo hiciste con nosotros, Padre, y nos permitiste, Señor, alcanzar tu reino, Señor, ellos también lo puedan alcanzar por medio de ti, Señor, porque no es por medio de nosotros, Padre. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, te honramos, te damos todo honor y toda gloria y toda majestad. Solo tú eres digno de llevar, de ser alabado y de ser exaltado, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.